Tenga usted muy buen día. Muchísimas gracias por nuevamente contar con su presencia en esta transmisión. Por supuesto, Gotitas de Miel a través de Vea Canal. Muchas gracias a quienes ya poco a poco se van conectando con nosotros. Y pues bien, déjeme decirle que como siempre es un verdadero privilegio contar con usted, saber que nos sigue y además muchas gracias a todos aquellos que amablemente nos escriben, nos cuentan de ustedes, de esas inquietudes, de esos deseos por estudiar la palabra, de esas dudas. Mil gracias. Es tan importante saber que estamos llegando hasta usted y sobre todo que estamos ministrando su corazón. Hemos estado estudiando ya por algunas semanas temas muy importantes para estos tiempos. Y es que déjeme decirle que aunque tenemos que avanzar rápidamente, nos hemos ido tomando esos minutos importantes para poder establecer verdades sobre verdades, tal y como lo dice el libro de Isaías, línea sobre línea, renglón sobre renglón, precepto sobre precepto. Y es que efectivamente para que usted y yo podamos comprobar la veracidad de la palabra y por supuesto la grandeza de esta palabra que es viva y es eficaz, esta palabra de nuestro Dios que se cumple y que Él ha anunciado un plan para esta humanidad y que sabe usted se está cumpliendo puntualmente frente a nuestros ojos, es necesario que hagamos todo este preámbulo, toda esta base, todo ¿qué le puedo decir? Este lobby previo a encontrar esas preciosas verdades. El día de hoy me encuentro en un nuevo escenario, estamos, déjeme contarle, en una conferencia, una cumbre gloriosa para pastores. Ha sido una visitación hermosa del Espíritu Santo y clamamos al Señor por todas las naciones de Centroamérica y pues cada uno con el corazoncito lleno de amor para su propio terruño y por mi parte, por supuesto, para mi amada Guatemala. Así que le cuento que estamos de fiesta por Jesús, con Jesús y a través de Jesús, celebrando su santo nombre. Ha sido un tiempo glorioso el que estamos viviendo, pastores y líderes aquí, todos reunidos, dándole la gloria al Señor. Y sabe, algo que me parece verdaderamente maravilloso, haciendo un énfasis en el estudio de la palabra. De eso se trata precisamente esta cumbre gloriosa, el abrir la Biblia y encontrar esas verdades. Pero mire usted, minuto a minuto, de manera contundente, estas gloriosas verdades que nos hacen libres. Y ahora bien, déjenme hacer un preámbulo, porque es importante recordar lo que hemos venido platicando. Y es que hablamos sabiduría que no es de este mundo. Hablamos palabras de entendimiento, que sí, los contrarios, los enemigos del Señor lo hubiesen entendido, no hubieran sacrificado al Dios de la gloria, dice Corintios. Efectivamente, nosotros estamos degustando de este hermoso banquete de la palabra, al cual podemos llamar el testimonio de Jesucristo, que es precisamente este espíritu de la profecía. Así que entendemos que desde Génesis hasta Apocalipsis el mensaje es el mismo y por supuesto, quien es digno de toda la gloria y de toda la honra es solamente Jesucristo mismo. Bendiciones, Álvaro Hugo, qué alegría volverlo a ver por estas redes. Bendiciones para usted. Bienvenido, Aníbal López, muchas gracias por ir poco a poco asomándose por aquí a esta transmisión. Y le decía que debemos retomar los temas de los cuales hemos estado platicando semanas anteriores. Y es que efectivamente toda la historia bíblica nos habla de un evento hermoso, de una persona, Dios mismo hecho como en forma de hombre, para morir por nosotros en una cruz. ¿Y sabe cuál es el objetivo? Redimirnos. Es así como debemos entender este lenguaje metatextual de la Biblia. Efectivamente, la Biblia nos habla por figuras y nos habla a través de historias para que entendamos. El primer maestro y pedagogo por excelencia es Dios mismo. Y tal y como lo dice la carta a los Hebreos, habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en Jesucristo. Esto quiere decir ni más ni menos que, como usted lo ha oído de mí en
otros programas, el Nuevo Testamento está escondidito en el Antiguo, y el Antiguo ni más ni menos que revelado en el Nuevo. Es así como otra vez el círculo se cierra y podemos decir que la historia es la misma. Jesucristo reina por los siglos de los siglos. Y cuando hemos hablado acerca de que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas, recordará usted que hemos señalado 4 palabras ahí: desordenada, vacía, oscuridad, que sabemos que ha sido traducida como abismos, y las aguas. Y déjeme decirle a usted que esto hemos hecho, por supuesto, en las semanas anteriores, un estudio exegético. Esto, para ponerlo en palabras muy sencillas, se refiere al cruce de citas bíblicas que pueden reflejar, ampliar o nos pueden explicar una a la otra. Déjeme por favor saludar a Otto Neri de León y mi amada Pichi Prieto. Un abrazo y un besito para ti, mi querida Pichi. Pastores Ovalle, bienvenida mi querida pastora Claudita. Un abrazo fuerte con todo mi cariño. Y bien, así hemos estado entonces caminando a lo largo de las Escrituras. Vimos también que estas referencias son referencias cruzadas con ni más ni menos que el capítulo 2 del libro de Daniel. Y por supuesto se refiere a esas profecías del tiempo final. Entendemos que esos tiempos finales están descritos a lo largo de toda la palabra y que aún los sabios de Israel se han referido en torno a ellos. Por tanto, debemos de ser esforzados y valientes y caminar a la luz de la palabra para entender esos tiempos que, déjeme decirle, se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Bienvenido, Donny Faro. Gracias desde Brasil. Muchísimas gracias. Qué bendición que llegaste, mi querida Claudita. Así que hemos hecho ese recorrido partiendo de Génesis, que es la semilla de toda la Biblia, recorriendo Daniel capítulo 2, Zacarías. Incluso vimos Levítico, si usted se recuerda, estuvimos platicando acerca de esas 4 comidas que no son, que el Señor no permite, esos animalitos que no se pueden comer, y además entendimos que sabiduría hay en ese texto, por cuanto, ¿qué iba a saber Moisés acerca de esos temas propiamente de biología y de fisiología y de naturaleza, cuando Dios le mandó que escribiese lo que escribió? Pero caminamos un poco más y nos fuimos al texto de Apocalipsis también. Bienvenido, Pastor Carlitos. Muchas gracias por su like. Qué gozo tenerlos a todos ustedes por acá el día de hoy. Jesús Castañeda, bienvenido. Y bien, la semana pasada entonces estuvimos platicando acerca de esos 4 caballos del Apocalipsis, entendiendo que la técnica exegética propiamente hebrea nos explica que la Biblia se explica a ella sola y lo que fue será y volverá a ser. Por esa razón y por otras que hemos ido exponiendo a lo largo de estos programas, es que entendemos que todos estos textos se refieren exactamente a la misma situación. Y aunque hoy no vamos a ahondar en ellos, sí es importante recordar que además en el texto de Génesis 10, tal y como lo hemos platicado, se enumeran 70 naciones. Estas son el equivalente en el entendimiento hebreo a la completitud de todas las naciones sobre la tierra. Déjeme decirle que además sabemos que esta descendencia viene ni más ni menos que de los 3 hijos de Abraham, Cam, Sem y Jafet. Por supuesto, cada uno de ellos migró, pobló la tierra y salieron distintas naciones. Voy en términos maratónicos, pero todo esto ya lo hemos platicado semanas anteriores. Así que si usted no se ha conectado con nosotros en anteriores programas, yo le sugeriría que pueda buscar en nuestras redes sociales o bien, por supuesto, en Vea Canal. Así entonces, déjeme decirle que entendiendo que la Biblia se refiere a los términos de 70 como la completitud del número que refleja la completitud de la revelación de Dios sobre esta naturaleza, entendemos que este mensaje es para todos cuanto habitamos sobre el globo terráqueo.
Y además viene a colación algo muy importante, de lo cual usted y yo hemos estado platicando, y es que hubo una nación que le creyó a Dios y quiso recibir un obsequio que, de acuerdo a la explicación de los sabios, ninguna otra nación quiso hacerse cargo. Y sí, efectivamente, esto fue la nación de Israel. Fue a ellos, por eso Pablo explica, primeramente a los judíos, porque fue a ellos a los que se les entregó la Torá, es decir, las palabras de Dios, la explicación de Dios, el mandato de Dios, las instrucciones de Dios. Pero además, dabar, la palabra dabar se puede traducir como las promesas de Dios o los asuntos muy íntimos de Dios. Es por tal razón que Dios en el libro de Isaías mandó al pueblo de Israel ser faro de luz a las naciones. Y recordará usted que el Salmo 119 nos explica que la palabra es esto precisamente, es antorcha que alumbra en el lugar oscuro, que es lámpara a mis pies y, por supuesto, lumbrera a mi camino. Podemos entender entonces que el papel de la palabra de Dios es preponderante. Y tal y como Jesucristo mismo lo dijo, mi palabra no cambiará, puede cambiar una yod, pero, cielos y tierra pasarán, pero ni una yod, ni una kotz, es decir, esa colita de la letra más pequeña del texto hebreo, va a cambiar porque su palabra permanece. Y eso es lo que hoy estamos haciendo precisamente. Los asuntos íntimos de Dios, exactamente, pastora. Los asuntos íntimos de Dios, y esos asuntos íntimos se refieren ni más ni menos que a su vida y a la mía. Se refiere al proyecto de salvación que en sí mismo lograría muriendo en una cruz. Y por supuesto, el Señor tiene absolutamente todo controlado. Déjeme decirle que no hay plan A y plan B. El plan A sigue funcionando y está en vigencia y todo va de acuerdo a lo establecido. Es así como entonces, entendiendo que hay una nación distinta, separada, apartada, déjeme leerle el texto del Levítico 19 y ahí encontraremos las condiciones que Dios le da al pueblo de Israel para que sea esta nación prototipo, esta nación diferente, esta nación que sabe en ella misma, encarga y transmite un hecho profético, ser esa nación que habitará allá, por supuesto en la Jerusalén celestial. Así que véngase conmigo, texto de Levítico, no, me estoy confundiendo, estoy dando mal la cita. Es Éxodo 19, verso 5. Pero comencemos desde el 4. Y dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé. Vea usted sobre las alas de águila y os he traído a mí. Así que el Señor sedujo a su nación para ser un pueblo santo, un pueblo apartado, de la misma manera que lo ha hecho con usted y conmigo en el tema de la salvación, porque nada, ninguno hay bueno, nadie hay quien busque a Dios. Pero continuemos al verso siguiente, verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y si usted ha seguido su programa, hemos platicado muchas veces de lo que quiere decir Goy Kadosh, Am Segulá. Y esto quiere decir un pueblo rescatado, un pueblo santo, un pueblo distintivo y distinto, un pueblo cuyas formas son diferentes, cuya ley es diferente, cuya forma de vivir es diferente, que se mira diferente, que come diferente, que se ve y se escucha diferente, porque tiene un Dios, el único Dios, el único soberano sobre todo lo creado, el gran yo soy. Así que Dios se hizo una figura que nos habla de la eternidad y nos lo está anunciando desde la salida del pueblo de Israel para contarnos esa historia de salvación, por supuesto,
desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero bien, entendiendo entonces que hay un cúmulo, una completitud de naciones y una nación distinta que porta la antorcha de la palabra, las cosas van tomando sentido. Pero yo a usted además le conté y le dije que esta semana íbamos a platicar de los patriarcas, porque en ellos se establecen grandes verdades. Y es que no en balde, recordará usted que la semana pasada estuvimos hablando acerca de los sabios de Israel, que desde los primeros siglos después de del tiempo común de la humanidad, ya anunciaban que en los postreros días, o Aharei Hayamim, sucedería algo importante. Y es que habla de dos naciones. Una de todos aquel linaje que se deriva de Isaac y otro de, por supuesto, de Ismael. Pero además, si caminamos en la historia bíblica, encontramos a otros hermanos que también se vieron en pleito. Y déjeme decirle que no son menos importantes que los ya dichos. Estos ni más ni menos se refieren a Jacob y a Esaú. Así que vamos a comenzar este viaje hablando de Isaac y su hermano, y por supuesto de Ismael también y su hermano. Le hago porque creo que hablé en términos no propios. Isaac e Ismael su hermano, Esaú y Jacob su hermano. Así que, ya corrigiendo, véngase conmigo que hoy vamos a leer el texto de Génesis 25 a partir del verso 19. Y yo quiero, por favor, que usted ponga mucha atención porque vamos a encontrar aquí la raíz de las guerras que estamos viendo en la actualidad. Así que véngase conmigo en la lectura. En mi caso utilizo Reina Valera, pero por favor utilice usted la versión que más se acomode a su gusto. Así que dice acá: nacimiento de Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jacob por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca a su mujer. Y los hijos luchaban por dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú, en hebreo Esab. Y guarde usted este nombre porque vamos a estar platicando acerca de la importancia de las letras hebreas y este nombre que nos transmite en él mismo un mensaje determinante. Después salió su hermano, que trababa su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Vea que estamos hablando de nada más y nada menos que era de Isaac. Estamos hablando de los 2 hijos de Isaac. Y era de 70 años. Recordará usted que los patriarcas son Abraham, que tuvo 2 hijos, Isaac, y por supuesto su hermano, mire, ya hoy yo soy la que me estoy haciendo bolas, Jacob. Pero antes de esto debemos de recordar, y mire, hoy estoy yo muy trabada. Abraham tuvo 2 hijos y luego estos 2 hijos tuvieron otra vez su descendencia. Abraham tuvo a Isaac y a Ismael. Y luego Isaac tuvo a otros 2 hijos, Esaú y Jacob. Ahora sí, lo dije correctamente. Vamos
a platicar entonces de estos últimos porque vamos a ir ascendiendo en la línea de linaje. Pero vea usted lo que sucede. Esaú vende su primogenitura. Y déjeme hablarle de la importancia de la primogenitura. Y es que cuando el hijo nacía primero, tenía un derecho sobre la heredad del padre, más que sus hermanos. A esto se sumaba la bendición. Esto es importante entender porque aquí hay un doble paquete. Y en el texto se explica que Esaú vendió la primogenitura a su hermano por un pote de lentejas. Esto también tiene un significado importante, pero además de esto, debemos entender que hay una bendición y el derecho de que por su linaje venga nada más y nada menos que el Mesías. Así que estamos hablando de situaciones de ligas mayores. Pero véngase conmigo y entonces vamos a continuar leyendo a partir del verso 27. Y dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa. Oiga la descripción, por favor. Dice, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Cuando usted y yo hemos platicado en el texto de Génesis también, capítulos atrás, acerca de Nimrod, hicimos una salvedad y es que se decía que este era diestro cazador delante de Jehová. Y esta palabra delante de Jehová no quiere decir que estaba parado frente a Jehová, sino es la tipificación del que se opone a Jehová. Así, cuando hablamos de cazadores, entendemos que la personalidad de este es aquel que por sí mismo alcanza sus objetivos. Mientras que usted vea la descripción, y esto es muy importante de entender, de Jacob dice que era varón quieto que habitaba en tiendas. Esto tiene un sentido metafórico muy importante y recordará usted que los israelitas estuvieron acampando en tiendas en el desierto. Y es que si hablamos del Caná y hacemos un estudio lingüístico acerca de lo que quieren decir las tiendas, podemos hacer una conexión directa a las alas del Señor de nuestro Dios que están referidas ni más ni menos que en el Salmo 91. ¿Ve usted cómo la Biblia nos habla en este lenguaje metafórico? Así que mientras Esaú salía y había vendido su primogenitura y salía de casa para hacerse a sí mismo del bien que necesitaba, su hermano era varón quieto que habitaba debajo de las alas del Altísimo. Y usted recordará toda la historia que acontece acá, pero yo quiero mostrarle un punto muy importante, y es que recordará usted, y creo que eso lo vamos a dejar para el próximo programa porque los minutos se nos han acabado, pero le voy a citar nada más el texto. ¿Recuerda usted cuando Agar huía de Sara, que era su dueña? ¿Recuerda usted que para en un lugar y nos describe la Biblia que hay un pozo que se llama ni más ni menos que el pozo del viviente que me ve, dice textualmente? Pues véngase conmigo porque quiero enseñarle algo. Véngase a Génesis 24, verso 62. Y dice de la siguiente manera. Esta es una historia hermosa entre, pues ni más ni menos que Isaac y su futura esposa. Y luego vemos que se establece aquí el primer matrimonio como tal sobre la tierra. Es un texto dulcísimo. Pero venga usted y vea que al final se describe algo que llama poderosamente la atención. Y esto es el verso 62. Y dice de la siguiente manera. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, es decir, en ese pozo. ¿Por qué razón?
primero se nos describe a Ismael allá y ahora vemos que es ni más ni menos que Isaac quien habita en ese lugar y desciende de ese lugar para desposarse con Rebeca. Todo esto estaremos platicando la próxima semana. Pero yo quiero que usted se vaya haciendo una idea de los patriarcas. La próxima semana estaremos ascendiendo en la línea de los patriarcas e iremos descubriendo algunas palabras importantes. Yo ya se las señalé, se las he ido señalando ciertamente en el español, pero las vamos a ir encontrando en el hebreo para hacer este cruce de citas y entender en dónde está la respuesta a tanta guerra que se da en el Medio Oriente y que podríamos perfectamente llamar la guerra más larga de la historia y una de las más sangrientas. Mi querido amigo, Dios te bendiga a ti también, Saúl Hernández y Mario León, muchísimas gracias por estar por acá. Así que en estos minutitos que nos quedan, véngase conmigo y le voy a dejar unas gotitas de miel en el texto de Génesis 12. Vamos mejor al 16 y la próxima semana tocaremos el texto de Génesis 12. Y vea usted, en el texto del versículo 12, dice así, estoy en Génesis 16, verso 12, y dice, y él será, hablando ni más ni menos que de Ismael, hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Ve usted lo que dice acá? Y delante de todos sus hermanos habitará. Verso 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Se refiere a Agar. Tú eres Dios que me ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? ¿Se da cuenta? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y aquí hay tanto que decir. Los nombres hablan por ellos mismos. Es importante tener todo ese bagaje cultural para poder ir entendiendo el texto. Pero déjeme contarle un pequeño adelanto. Y es que cuando describe acá, en el verso 15, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael, hay ahí una cosa verdaderamente importante. Pero si caminamos un poquito más, vamos a descubrir una verdad escondida, una verdad encriptada, acá justamente en el texto bíblico. Y se la voy a soltar así en español para que la semana entrante usted ya esté preparado y pueda ver su concordancia. Por supuesto, le sugiero la Biblia interlineal, es una herramienta verdaderamente fabulosa. Pero cuando se describe a Ismael, déjeme contarle que se habla aquí, se lo voy a leer, y él será hombre fiero. Aquí en el español lo pusieron correctamente, de acuerdo a la forma de hablar correcta en el español, que es igual en el hebreo. Pero en este texto hay una cosita en el hebreo que pareciera un error, pero lejos de ser un error, déjeme contarle que es un mensaje en donde se cifra toda la respuesta a la situación que contemplamos generación tras generación, por supuesto, entre dos primos que luego, déjeme contarle, se van a contentar al final de los tiempos. Así que espero hoy no haberlo hecho mucho enredo, porque la enredada era yo, pero lo espero la próxima semana, seguramente yo ya un poco más lúcida
Y por favor, háganme sus comentarios, riámonos juntos y lo espero la próxima semana, pero hoy déjeme darle una buena sugerencia, no se vaya de la buena compañía de Vea Canal y por supuesto nosotros aquí en El Olivo muy agradecidos por sus comentarios y por su buena compañía en todos estos tiempos de transmisión. Así que nos vemos la próxima semana, deseando que el Señor le bendiga y le guarde, que el Señor alce su rostro sobre usted, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Nos vemos con el favor de nuestro Dios la próxima semana, misma hora, mismo canal, por supuesto, solamente en Vea Canal. Que el Señor le bendiga.